Gracias, iniciamos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto acompañarles esta mañana. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante sobre el pensamiento crítico aplicado a la parte jurisdiccional, a la parte de las sentencias y a la toma de decisiones. Así que bueno, pues les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Escuela Judicial Electoral. Le agradezco también profundamente a todo el equipo de tecnologías educativas que hace posible que tengamos esta charla en esta mañana. Por supuesto, también un gran saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial. Y bueno, pues me da un enorme gusto saludarte, Luis Daniel, Gerardo Martínez, Jorge Aquileo, igualmente. Muy buenos días. Pues iniciamos nuestra charla, igualmente saludando a quienes poco a poco se van incorporando en esta plataforma. Y a los que también ya gentilmente van encendiendo sus cámaras. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar sobre un tema muy interesante y tiene que ver la forma como reestructuramos el pensamiento en distintas áreas y particularmente la vamos a comentar hoy, la que tiene que ver con la materia electoral y no solamente, digamos, en cuanto a la organización del proceso, sino a partir de la toma de decisiones de las autoridades jurisdiccionales electorales. Si fueran tan gentiles, pues un poquito para ir conociéndolos, Gerardo, si eres tan gentil de presentarte aquí con los compañeros, digamos, tus principales aficiones en la materia electoral, cuáles son los contactos o el contacto que has tenido o dónde te desempeñas en estos momentos, en fin, lo que tú quieras platicarnos, estimado Gerardo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ahí está mi nombre, Gerardo Martínez. Actualmente estoy radicando en Mérida. Soy jubilado, trabajé 26 años en el IFE-INE. Ese es mi antecedente principal. Empecé trabajando como jefe de departamento en seguimiento a las actividades que realizaban las juntas distritales locales en la entonces tercera circunscripción. Después, en 1999-2000, me hicieron director de Estadística y Documentación Electoral, perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, responsable del diseño, producción, distribución, destrucción de la documentación electoral, léanse boletas, actas, etcétera, responsable de la producción de los materiales electorales, urnas, mamparas, crayones, líquido indeleble, etcétera. Responsable también de iniciar la estadística electoral, continuar la estadística electoral que ya se hacía desde 1991, en quienes recuerdan aquellos mamotretos que eran 2 o 3 volúmenes de la estadística electoral y que en un principio solo eran impresas y algunos discos, algunos disquetes. Responsable del cambio a llevar la estadística nacional, contemplando una plataforma que incluyera la estadística a nivel de casilla desde 1991 hasta la última elección. A partir de 2010 más o menos se integró la estadística nacional, es decir, se hicieron convenios con los órganos electorales locales para integrar la estadística de las elecciones locales. Hoy, afortunadamente, el INE tiene una plataforma que incluye los datos casilla por casilla desde 1991 a la fecha. Esa es mi antecedente. Yo soy de formación profesor de educación básica y por azares del destino llegué al ámbito electoral, que finalmente fue mi pasión. Me interesa mucho este tema del pensamiento crítico porque me parece que es el motor para realizar cualquier cambio en cualquier ámbito de competencia. Gracias. Gracias, estimado Gerardo. Pues muy interesante todo lo que nos cuentas y sobre todo desde qué épocas, ¿no? Desde la construcción prácticamente de la transformación del sistema electoral que llevábamos, donde la Secretaría de Gobernación pues era prácticamente la que se encargaba de llevar a cabo todo el proceso, de llevar a cabo el registro, la credencialización, los listados nominales que ni siquiera tenían fotografía.
Pues muy bien, gracias Gerardo, muy amable. ¿Alguien más que guste por favor presentarse? Jorge, Neima, adelante. Adelante, Emma. Hola, me llamo Neima, trabajo como asesor legislativo en el Congreso del Estado de Durango y pues he trabajado también en la iniciativa privada, pero la mayor parte y en la administración pública. Pero más tiempo de mi carrera profesional ha sido dentro del poder legislativo, tanto federal como local. Perfecto. Y me interesa gracias. mucho la materia electoral, es una de mis favoritas, entonces por eso procuro estudiar mucho sobre la materia electoral. Muy bien, Eva, muchas gracias, muy gentil. Jorge, por favor. Gracias, sí. Buen día, mi nombre es Jorge Vidales, de San Luis Potosí. Actualmente me encuentro laborando en el Tribunal Electoral del Estado, en el órgano interno de control. Dentro de mi experiencia profesional también he estado en la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y en el Congreso del Estado. Tengo afición por las materias electoral, constitucional y derecho administrativo. Ok, gracias Jorge, muy gentil. Luis Daniel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo actualmente estoy trabajando en la Auditoría Superior de la Federación, pero bueno, empecé en un OPLE local, antes de que fueran incluso OPLES, el OPLE de la Ciudad de México, en el área de participación ciudadana y después en la Secretaría Ejecutiva. Me tocó todavía el proceso de reformas constitucionales 2014 y después ya me dediqué al tema de transparencia y protección de datos personales en el sector general, tanto secretario de acuerdos en el Instituto Nacional de Transparencia y coordinador de transparencia en el Senado de la República. Mucho gusto, mi nombre es Luis Daniel Ávila. Gracias, Luis Daniel. Bueno, pues no, si ya no hay alguien más que se quiera presentar. ¿No? Bueno, pues ahora me presento. Soy Rubén Becerra Rojas Vértiz. Ya tengo prácticamente casi 3 décadas dedicado a la materia electoral. Desde 1994 empecé a trabajar muy jovencito. Trabajé en lo que era el Instituto Federal Electoral como director jurídico. Y la verdad es que fue muy interesante ese proceso y lo voy a ir engarzando en estas anécdotas con los temas electorales, digo, con el tema de pensamiento crítico, porque fue un año muy interesante en el cual evidentemente no tenía ni la menor idea de lo que hablaba yo en la materia electoral. No había un pensamiento sobre la misma, incluso sobre la construcción de una rama autónoma del derecho. Se pensaba que era un despliegue del derecho administrativo, un poquito del constitucional y mucho del parlamentario, porque habrá que recordar que en aquellas épocas, y más adelante todavía, quien terminaba resolviendo los conflictos postelectorales o alguna inquietud que hubiera sobre un proceso electoral eran los colegios electorales. Es decir, había una decisión política respecto de las controversias que se suscitaban. Así que era interesante cómo adentrarse a este nuevo mundo y sobre todo ver cómo el conocimiento de las otras ramas del derecho y un poco la juventud rebelde también, por qué no decirlo, trataban de encontrarle o sacarle el mayor provecho justamente a los acuerdos que asumía el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por ejemplo, en aquellas épocas. Por otra parte, bueno, después, al poco tiempo, me incorporé también al Instituto Electoral del Estado de Puebla, mientras padecíamos las elecciones extraordinarias en Atlisco, ¿no? Era muy interesante ver cómo, pues bueno, a Puebla le tocó ese caso de ser el primer estado en que se anulaban las elecciones. Y a la par de ello, después en el proceso electoral local se cuestionó mucho la
validez de la elección del municipio de San Martín Texmeluc. No, San Martín, no, de Huejotzingo, perdón, Huejotzingo. Y dirán que, ¿qué tenía de interesante este caso? Bueno, pues fue tan relevante a nivel nacional o en el modelo de resolución de conflictos electorales que rompió la mesa de las negociaciones de la reforma constitucional a nivel nacional, ¿no? Es decir, veamos cómo los resultados electorales de pequeños municipios, bueno, aparentemente pequeños municipios, tenían este efecto de ola que llegaba, ¿no? Como tsunami, que llegaba a tumbar un acuerdo nacional de la reforma del Estado, ¿no? Así que, pues, ¿qué importancia pudiera tener? Bueno, con el tiempo fuimos entendiendo, pues, que siempre había algo detrás o abajo dentro del sombrero, ¿no? Y lo que estaba en juego, pues, era la construcción del aeropuerto de Puebla y un plan, digamos, un programa de la oposición que se llamaba el Plan Puebla-Panamá. Es decir, que surgía como corredor de la oposición, un corredor empresarial que iba desde Puebla justamente hasta Panamá. Así que, bueno, de ahí, digamos, podría haberse justificado el gran interés por digamos, por romper estos equilibrios frágiles que se tenían en el gobierno. A partir de ahí, bueno, tuve la posibilidad de ingresar a la Sala Superior del Tribunal Electoral como secretario de Estudio y Cuenta, justo el año en que se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Esto es, ya habíamos dejado un modelo de decisión, digamos, administrativa a través de un dictamen que podía ser tomado en cuenta o no por los colegios electorales. Sin embargo, bueno, pues se le daba cierto crédito a lo que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral y después el Tribunal Federal Electoral resolvían. Pero no fue hasta la reforma de 1996, ya entrada en vigor a partir del 97, donde el Tribunal Electoral ingresa de lleno al Poder Judicial de la Federación. Y no con, digamos, como todo, tiene sus problemas de parto, sus problemas de adaptación, porque tampoco fue fácil incorporarnos a una familia del Poder Judicial que tampoco pensaba que éramos como muy, bueno, que a lo mejor tenía esta percepción de que éramos como una especie de hijo adoptivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensaba que no teníamos los derechos de sangre prácticamente. Así que, bueno, también fue interesante cómo se fueron generando las condiciones de adaptación, tanto de una institución que tenía ya sus añitos y sus criterios relacionados con la temática del control constitucional, con la utilización de criterios de tribunales internacionales, y tenía una gran ventaja, la flexibilidad, es decir, la creatividad en la construcción argumentativa y la toma de decisiones, a diferencia del Poder Judicial, ¿no? En estricto sentido, que estaba, digamos, era poco flexible, las directrices se tomaban de manera central desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que jueces y magistrados tampoco tenían mucho espacio, o por lo menos la política judicial no les permitía generar estos espacios para desmarcarse un poco de estos lineamientos y crecer, digamos, hacer crecer la justicia constitucional. Afortunadamente el Tribunal Electoral pues no tuvo esta especie de presión, y por lo tanto me parece que fue una época muy interesante porque se fueron gestando, fíjense bien, los distintos criterios de regularidad del proceso electoral. Hoy en día podemos decir, incluso hoy lo escuchaba en la mañana justamente, que una de los grandes resultados de estas elecciones del día de ayer fue demostrar la fortaleza de las instituciones electorales, no solamente del Instituto Nacional, sino también de los organismos electorales locales, que sin ningún ánimo digamos, de ser protagonistas en la narrativa de las elecciones, simplemente hicieron lo que tenían que hacer, y sabemos que hay temas pendientes que los tribunales todavía tendrán que solventar
respecto de intervenciones indebidas y una serie de quejas e impugnaciones que se habrán presentado, se presentarán en estos, tal vez se presentarán en estos días. Pero, digamos, el punto que quiero llevar la reflexión es esa posibilidad del Tribunal Electoral de, a pesar de estar dentro del Poder Judicial, tener todavía esta libertad de pensamiento, este pensamiento crítico que nos lleva a entender, a hacer las cosas de una manera diferente. Como, por ejemplo, digamos, esto normalmente la academia lo trae mucho a colación, en un ejercicio en el cual se determinó que un grupo de estudiantes, por ejemplo, de preparatoria, más o menos, secundaria preparatoria, eran muy proclives pues a tomar alcohol o a fumar, ¿no? Y eso denotaba una baja de sus calificaciones. Así que digamos que la política que se siguió fue tratar de platicar con los papás al efecto de que pues tomaran mayor control sobre los límites a sus hijos y por otra parte fomentar algunas pláticas relacionadas con los problemas del tabaquismo y del alcohol, ¿no? Y el problema es que no terminó ahí. El asunto es que continuaron estos chicos o se incrementó este tema que estaba muy relacionado con la baja de las calificaciones. Bueno, pues hasta que llegó alguien utilizando el pensamiento crítico y dijo, ¿por qué no hacemos algo más sencillo? En lugar de estar preocupados por ver cuál es la problemática de cada familia, intercambiemos, digamos, los factores o los elementos de esta forma. Así que si los jóvenes están bebiendo y fumando y esto significa una baja en sus estudios, bueno, ¿por qué no invertimos? ¿Y por qué no ahora preguntamos que un mal diseño educativo puede fomentar que los alumnos no puedan encontrar estos espacios de mejoras y es lo que provoca justamente, ¿no?, en una especie de fuga, que lo que hagan es llegar al alcohol y al cigarro mucho más sencillo, mucho más fácil que otros que sí tienen una mayor, digamos, actividad educativa o productiva. De esta manera, bueno, cambiando los factores de la ecuación, se tomaron medidas diferentes y el resultado mejoró considerablemente, pero no significa que siempre va a ser así. Lo importante es que el pensamiento crítico nos da la posibilidad de entender o enfocar el problema desde otros puntos de vista. Así que, bueno, la política que siguió esta escuela o este sistema educativo fue mejorar sus propios sistemas de educación, de reconocimientos, el cambio de examen por una evaluación o evaluación permanente, de tal manera que vieron que hubo disminución en los porcentajes de alumnos que terminaban en el alcohol o en el cigarro, por ejemplo. Entonces, veamos cómo efectivamente el pensamiento crítico desde la construcción de las instituciones nos sirve para entender de mejor manera los procesos. Y no solamente me refiero al proceso electoral, sino a todos los procesos que nos llevan justamente las distintas etapas y sistemas en los cuales vamos moviéndonos para poder entender de qué hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la democracia. Entonces, si bien esta manera de reestructurar nuestro pensamiento nos hace reflexionar sobre la manera como tradicionalmente concebimos los problemas, pues el pensamiento crítico nos va a dar una pequeña sacudida, nos va a cambiar el orden de los factores y entonces ahora podríamos entender tal vez de mejor manera las cosas para que haciendo cosas diferentes lleguemos a resultados diferentes. Porque ¿cómo pensamos llegar a resultados diferentes si seguimos actuando exactamente de la misma manera? Así que bueno, pues ahora me gustaría escuchar, si son tan gentiles, algunas opiniones sobre este proceso electoral que acaba de pasar el domingo o sobre los procesos electorales en términos generales. Puede ser una concepción muy, muy ciudadana, ¿no? ¿Qué entendemos, qué vemos, qué nos preocupa, cuáles son las inquietudes, de qué estamos cansados, dónde creemos que haya ventanas de oportunidad, por qué la gente no vota,
¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de que haya toda una gran campaña como la que hubo para el Estado de México, pues no se alcanzara, creo que más allá del 50% de la votación, y eso es muy alto. Pero, ¿y el otro 50% de los electores, dónde está? ¿Acaso serán fantasmas? ¿Qué opinan de esto, Gerardo? Muchas gracias. La verdad es que hay un cúmulo de opiniones al respecto y no solamente, bueno, el detonador pueden ser las elecciones de ayer, pero es un tema que ya viene, que ya tiene tiempo en el ámbito de la sociedad mexicana, y yo me atrevería a decir no solamente en la sociedad mexicana, sino en la sociedad latinoamericana. Hoy es muy interesante ver la composición de los diferentes regímenes a nivel, sobre todo de Latinoamérica. Es interesante verlos, pero quedémonos con el ejemplo de ayer. A mí me llama la atención varias cosas. A ver, primero, si no mal recuerdo, inicia con una serie de suposiciones o con una serie de ideas acerca de cómo se iban a llevar a cabo las elecciones tanto en Coahuila como en el Estado de México, pensando en esta narrativa popular, no digo la oficial ni de los candidatos, o a lo mejor solo desde mi pensamiento, pensando en que iban a seguir el mismo modelo de elecciones, de las elecciones locales anteriores, en donde había un premio de algunas embajadas para los gobernadores que dejaban el poder y que ganaba el partido Morena. Se pensaba en un principio que esto podía repetirse en el Estado de México y en Coahuila. Después se abandona esa idea, se deja y surgen narrativas diferentes, narrativas en donde me parece que la principal es la construcción de las coaliciones, mucho trabajo para construir coaliciones por los diferentes intereses de cada uno de los integrantes de ella. Vemos que en el Estado de México logra armarse una coalición de manera más o menos tersa, a diferencia del Estado de Coahuila. En el Estado de Coahuila pareciera ser que hubo una debacle en la coalición que enarbola Morena. Sin embargo, habría que tener la reserva para decir, bueno, finalmente puede ser una mascarada para decir, por esta razón fue que perdimos por no ponernos de acuerdo, y que posiblemente prevalezca aquella idea de nos quedamos con Coahuila y te damos Estado de México. Todo eso subyace en el imaginario mío, yo no diría colectivo, en el imaginario mío. Ahora bien, ya viendo los resultados de la elección, bueno, es una elección de una entidad federativa, la mayor en población, en listado nominal y en padrón de la República Mexicana, el Estado de México, con una participación menor al 50% y en Coahuila alrededor del 50%. Llama la atención eso. Normalmente la participación baja cuando son elecciones de este tipo o elecciones intermedias a nivel federal. Sin embargo, dado todo el análisis, todo el contexto anterior, sí llama la atención esto. Primero habría que pensar qué fue lo que no permitió o lo que no vio el ciudadano para dejar de asistir a votar en el Estado de México. Insisto, en el Estado de México porque me parece que fue menor la participación que en Coahuila. ¿Qué fue lo que no vio? ¿Qué fue lo que no le interesó? Leía yo ayer un artículo de Sabina Berman, que bueno, ya sabemos cuál es la posición de ella, pero el artículo decía, ¿por qué corrupta te vas, a qué corrupta vas a elegir un título muy, muy violento, ¿no? ¿A qué corrupta vas a elegir en el Estado de México? Y hacía sus disertaciones, pero esa es la verdad. Muy bien. Muy bien. Sí, en fin, hay mucho más que platicar. Claro ¿verdad? que sí, Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar?
¿No? Bueno, pues nos quedamos entonces con estos temas que plantea Gerardo y la verdad es que tiene un enfoque muy interesante. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis, digamos, un análisis de cuál es el status quo de nuestro proceso electoral, de la percepción ciudadana, la intervención ciudadana, para saber qué es lo que tenemos que hacer o suponemos que a lo mejor está bien, por ejemplo, que las personas como Gerardo puedan suponer que hay un arreglo entre gobernadores, ¿no? Hay quejas del lado del PRI de que su gobernador no, en el Estado de México, no intervino en las elecciones, o de la ciudadanía, ¿no? Dice, claro, perdieron porque no intervino. Entonces, a veces nos preguntamos, a ver, ¿de qué se trata nuestro proceso electoral? ¿Es lo normal, no? Ahora resulta que nos quejamos porque no hay intervención de las autoridades cuando en realidad solamente debe de primar el ejercicio del voto libre, secreto, directo. Bueno, entonces vamos a hacer un poco de recuento de los daños o de los temas para poder hacer un análisis de dónde estamos parados y si el pensamiento crítico nos ayudaría a tener alguna reflexión diferente sobre los temas, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos un ejercicio de organización del proceso electoral que a partir del 2014 prácticamente concentró en una sola autoridad un montón de atribuciones y de facultades, generando con ello un primer cuestionamiento: si realmente es una distribución a partir de un sistema federal o centralista, o hacia allá nos queremos dirigir. Y a lo mejor podremos pensar que está bien así el proceso, pero cuando hablamos de otro tipo de federalismo, o del concepto de federalismo, de donde nosotros acuñamos esta idea, pues era el federalismo norteamericano, donde también con sus propios problemas relacionados con la democracia, hoy cada estado de la Unión tiene una legislación electoral mediante la cual se celebra en su territorio la elección presidencial. Es decir, tiene su propio sistema de votación cada estado, su propia regulación, sus propias autoridades que organizan el proceso electoral y sus propios tribunales que resuelven los conflictos electorales en su entidad. Y en el caso mexicano lo que tenemos pues es un diseño más bien centralizado, donde es una ley nacional, donde hay una autoridad electoral como el INE, un Instituto Nacional Electoral, aunque deja ahí todavía un poco la participación de los OPLES como tal. Y no es raro escuchar que hay muchas voces en el que consideran que deberían desaparecer también los institutos electorales locales, así igual que los tribunales electorales locales, para dejar solamente, digamos, dos figuras centrales. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. Si eso representa un federalismo o en realidad solamente es el discurso, pero en el fondo nos vamos dirigiendo, digamos, hacia una concepción o concentración de poder más bien de corte centralista. ¿Y esto impacta o no impacta en las legislaciones de las entidades federativas? Bueno, pues déjenme decirles que de entrada, ordinariamente los diputados esperan a que haya una reforma federal para poder hacer una copia prácticamente en su legislación local, con sus pequeñas adaptaciones. Esto es, no tienen una creatividad tal para poder decir, vamos a hacer de nuestro sistema electoral en el Estado de México, en San Luis, Durango, Puebla, Veracruz, el mejor de la República. No. A ver, dice, no nos metamos en problemas, ¿para qué queremos acciones de inconstitucionalidad ante la Corte? La verdad es que tampoco le sabemos, mejor esperemos que ya se resuelva esto y entonces vamos a hacer las adaptaciones correspondientes en nuestros procesos electorales. De tal manera que, bueno, pues ustedes saben que la reforma electoral denominada el Plan B fue aprobada por el Congreso y ahorita está en suspensión la aplicación de sus efectos a través de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, y eso es, digamos, esto es un tema federal, ¿no? Y la pregunta, ¿y las 32 entidades de la República, o la mayoría que va a tener elecciones a partir de que inician sus procesos electorales a partir de septiembre, octubre de este año, ¿dónde están sus reformas? ¿Dónde está la discusión parlamentaria, la discusión ciudadana, la discusión de la oposición? ¿Dónde está? Pues no existe. Entonces esto nos lleva también a entender que hay un alejamiento completo entre la ciudadanía y el Estado o la toma de decisiones. Esto es, el Estado está aquí, que es el que toma las decisiones, y la sociedad está aquí. Las inquietudes que tiene Rubén sobre el estilo de vida al que le gustaría llegar, arribar, como un puerto, un destino paradisiaco, ¿no? Imagínense el sueño. Jorge Vidales, si tú me dijeras, ¿cuál es tu sueño del destino, del paraíso que tú quisieras conocer, una ciudad, un país, el que tú quieras? ¿Cuál sería en este momento? Híjole, pues no tendría la certeza de decirte cuál. Pero alguno que le pongas ahí. No sé, quizá Islandia. Islandia, me parece muy bien. ¿Y cuál crees, alguna razón que nos asome a este conjunto de buenas razones por las cuales quieras llegar ahí? Los paisajes, el tipo de clima, pues todo lo que conlleva pues estar ahí quizá un poco aislado, ¿no? Conocer cosas diferentes a lo que hasta ahora he tenido la oportunidad de conocer. Muy bien, Jorge. Bueno, nos parece fantástico. El destino número 1 al cual nos invita a llegar Jorge es Islandia. Islandia tiene además una característica bien interesante, Jorge, no sé si lo sepas. Es el primer país que está construyendo una constitución colaborativa. Es decir, dejó a un lado el Parlamento y entre, digamos, una convocatoria ciudadana, los ciudadanos se pusieron a redactar la constitución y están viendo ahora sí ya el mecanismo de su aprobación. Así que ese sería además un fenómeno bien interesante que pudieras analizarlo, Jorge, este tema de la primer constitución colaborativa en esta época moderna, ¿no? Y eso también entonces nos habla de una participación importante, ¿no? De un interés de la población por encontrar, digamos, la manera, el truco adecuado para que el Estado responda a las necesidades de la población. La población elige a sus representantes para ser Estado, y esto debería ser como círculo virtuoso, ¿no? Es decir, yo tengo inquietudes, grandes desacuerdos, desafíos como sociedad, y lo que pido es que este Estado me entregue los resultados que necesito. No hablo de la popularidad de un gobernador, nada tiene que ver eso con la legitimidad democrática, es decir, con la creencia y confianza de que esa persona va a resolver, o ese grupo, o ese programa de acción, va a resolver los problemas de esta comunidad. Y nos va a poner en un estándar mucho mejor de lo que se supone que venimos viviendo. Así que esta creencia y confianza se traduce en legitimidad. Y el espacio que decíamos entre Estado y sociedad tiene que llenarse de alguna manera. Tiene que haber vasos comunicantes entre estas inquietudes de Gerardo, las tuyas, las de Arturo y las mías, para podérselas hacer llegar al Estado. Y esto se llama, digamos, tiene un concepto que se llama gobernanza. Esta gobernanza, quien la asume de manera natural, son los partidos políticos o el sistema de partidos políticos y los candidatos. Ellos son de manera natural los vasos comunicantes que tiene la sociedad con el Estado. Claro, cuando estos vasos comunicantes ni son vasos ni comunican, ¿no? Y la sociedad se fue alejando cada vez más y más y más, pues estos vasos comunicantes se van acercando cada vez más al ejercicio del poder. ¿Y esto qué implicaría? Bueno, pues implica que un gobernador pueda palomear los candidatos de la oposición. Entonces, a ver, Rubén, ¿cómo es posible? No, eso no pasa en la vida real. Pues pasa. Los partidos, los líderes de la oposición se sientan a negociar con el gobernador, que es de otro partido político, y les dice, a ver, dime quiénes son tus candidatos. Y se los empieza a palomear. Este sí, este no me gusta. Mira,
Es más, te doy chance de que ganes en estos, estos y estos. Y en estos, pues que se maten solitos, no nos importa. Pero estos, ese cuate no puede ir, esa persona no puede ir. Y la pregunta que hacemos es, ¿qué sucedió entonces con la oposición? Lo que nos muestra entonces es un régimen hegemónico, y cuando hablamos de un régimen hegemónico de partidos políticos, se rompe uno de los valores esenciales de la democracia representativa, que es, ¿cuál? Un pluralismo político real y efectivo, donde las minorías tengan realmente chance de ser gobierno. Y entonces imaginemos que este destino que nos plantea Jorge, ¿no? Este sueño, pues ahí él quisiera construir, o todos quisiéramos construir, un estilo de vida a base de un conjunto de libertades. Y estas libertades pues, son las de tránsito, son todas las libertades que conocemos, ¿no? Que estamos, contentos, estaríamos muy contentos como una comunidad en, por ejemplo, si soy papá, bueno, pues poder ejercer mis funciones de papá, ¿no? Tener la tranquilidad de que mis hijas regresen a casa, que no vayan a ser ultrajadas, que si tengo un negocito, pues que no vengan a pedirme el piso, ¿no? Lana por el piso. Y en fin, digamos, ese concepto de vida que decimos, ¿por qué no lo tenemos si no los merecemos? Pues que no haya tanta inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es como nuestro puerto de destino, ¿no? Que es Islandia. Bueno, vamos a pensar que solamente, Jorge, solamente hay una aerolínea que nos lleva hasta allá. Una sola. Y esta se llama Democracia Representativa Airlines, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no hay otra manera de llegar a ese destino si no utilizamos esta ruta o esta vía que se llama democracia representativa. Esto significa que en ese país donde quieres estar, vas a construir, vas a edificar, digamos, pues, los sueños, tus sueños, los de tu familia, los de tu descendencia, los de tu comunidad. Y entonces la única manera de poder llegar es con esta aerolínea. Pero ¿qué pasa si esta aerolínea pues no tiene un buen piloto, no le dan mantenimiento, hay una serie de obstáculos? Pues es evidente que tus sueños cada vez los vas viendo más y más y más lejanos, ¿no? Bueno, pues en esta analogía tan sencilla, yo lo quiero plantear de esta manera. La democracia representativa implica el sueño legítimo al que todos aspiramos a llegar, ¿no? Y para lo cual trabajamos y nos desvelamos, chambeamos y nos formamos, estudiamos, pues ese es un objetivo claro, ¿no? Bueno, ese objetivo está construido a partir de libertades y esas libertades constituyen derechos fundamentales, derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para poder construir esa torre necesitamos tres piezas fundamentales. En estas tres piezas está la democracia representativa, el respeto al Estado constitucional de derecho, que tiene una piedra angular, que es el acceso a la justicia a través de jueces independientes. Y el tercero es la dignidad humana. Es decir, sobre estos tres bloques se construye, digamos, todo este disfrute o posibilidad de disfrutar derechos humanos. Si quitamos una de estas piezas, es muy probable que la torre, como el juego del Jenga, colapse en automático. Si quitamos dos, pues con mayor razón. Si quitamos las tres, bueno, no hay nada, ¿no? Estamos en una dictadura completa, porque no hay dignidad, no hay democracia y por lo tanto tampoco hay un respeto al Estado constitucional de derecho, ni jueces independientes, ni acceso a la justicia. Pero esta edificación, digamos así, de este sueño y de la democracia representativa, tiene elementos básicos que debemos de respetar y están establecidos en el artículo 35, 41 de la Constitución y en el 23 de la Convención Americana y en el 20 romano de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y lo básico, pues es los principios y valores democráticos de una elección, ¿no? Los derechos político-electorales, ¿no? A partir de cómo debes ejercer el sufragio, las características del sufragio, pero adicionalmente, bueno, viene un concepto que es muy lógico de entender, que tiene que ver con la renovación del poder público, ¿no? O sea, finalmente las elecciones buscan la renovación del poder público. O sea que la democracia no solamente es elecciones,
La democracia no solamente es llevar a la gente al poder y que nosotros votemos. La democracia implica la aerolínea en la que podemos viajar para llegar al destino que Jorge ya nos platicó y ya nos encandiló, pues ahora todos queremos llegar allá. Bueno, pues entonces, estos elementos básicos de construcción de la democracia representativa son los compromisos mínimos a los que nuestro gobierno se comprometió, perdona el pleonasmo, se comprometió a respetar. Y estos lo respetarían, digamos, como lo firmaron este acuerdo, lo respetaron, lo tienen que respetar los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por lo tanto, cuando México suscribe un tratado internacional, también se convierte en una ley fundamental, como establece el 133 de la Constitución, ¿no? Es decir, no solamente es nuestra Constitución la ley fundamental, sino tratados internacionales y las leyes que de ellas emanan. Luego, entonces, si entendemos que la democracia representativa tiene un conjunto de elementos mínimos aprobados por nuestro gobierno y los gobiernos de los demás países de Latinoamérica para tener que respetarlos, bueno, pues resulta que adicionalmente a ellos tiene que haber un conjunto de factores, ¿no?, que me permitan decir, mira, me parece que sí se dan las características de una democracia representativa. Por ejemplo, si lo habláramos en términos de la construcción de una casa, necesitaríamos, digamos, vamos a aplicar un crédito para comprar una casa, pues estaríamos escogiendo una casa que tenga los elementos básicos mínimos que consideramos suficientes para poder vivir ahí. Pero qué tal que está padrísima nuestra casa, pero no, el conjunto donde vamos a vivir no tiene drenaje público, no tiene alumbrados, no está pavimentado, es decir, no está urbanizado. Bueno, pues ahora que van a empezar las lluvias, ¿no?, la temporada de lluvias, podemos correr el riesgo de perder nuestro patrimonio. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que si hacemos el símil, que la edificación de esa construcción, de esa casa, es nuestra democracia representativa, hay elementos externos a ella que me permitirían fortalecerla o al contrario, la golpearían constante y permanentemente, como esto que decimos del drenaje, ¿no?, la pavimentación, el transporte público, un lugar de salud al que yo pueda acudir, más o menos cercano, ¿no? Bueno, pues esas condiciones en términos de la democracia, ¿qué implicaría? Implicaría un periodismo crítico, implicaría que existieran órganos de transparencia, rendición de cuentas, un sistema anticorrupción, un sistema plural de partidos políticos que realmente respondan a las inquietudes sociales, donde la comunidad que no se vea reflejada en los partidos grandes, digamos, pueda encontrar este espacio para que después de un tiempo y de estar organizados, se convierta en un partido político. Y una vez se convierte en partido político, pueda también acceder al gobierno, a ser gobierno. Entonces, la renovación del poder público implica que un partido político que fue minoría, que después fue oposición y entra a ser gobierno mediante un sistema democrático, llega a ser gobierno, llega a ser autoridad, él debería de estar comprometido todo el tiempo a dejar abiertos los cauces, las puertas necesarias o las vías necesarias para que otros como él puedan llegar también a ser gobierno. Lo que digamos, la Corte Interamericana nos dice, ojo, por ejemplo, con las reformas electorales, porque puede ser que este grupo minoritario que fue oposición, que fue partido y que después por vías democráticas gana las elecciones, en lugar de dejar abiertos esos espacios, abraza el poder. Busca que ya nadie más llegue al poder, dificulta la manera de que otros puedan llegar a ser gobierno, pues significa que está mostrando no rasgos necesariamente autoritarios o totalitarios, simplemente está destruyendo la democracia representativa. Esto es, está aniquilando la manera con la que Jorge y yo queremos llegar a vivir, ¿no?, en términos de nuestras libertades y nuestros derechos humanos. Así que cada problema, cada cuestionamiento que pasa de unas elecciones tiene un impacto real en ¿dónde? En la democracia representativa.
Y entonces cuando nos preguntamos por qué el 50% de los electores no salen a votar, pues puede ser porque necesitemos cambiar los factores del pensamiento. Pensar tal vez que esta idea de que la democracia implica el estilo de vida al cual quieres llegar, a lo mejor ya les ponga en otro cuestionamiento. Por ejemplo, a veces hago este ejercicio cuando hablo del financiamiento público de los partidos políticos, ¿no? Y entonces la gente dice, mis alumnos dicen, bueno, pues es algo que tiene derecho el partido político, está bien. Y entonces les hago esta reflexión. Imaginemos, Arturo Mondragón, imagínate que tienes ahí, tocan en la puerta, ¿no? Entonces, ¿quién es? Dice, soy el Estado. Dice, bueno, pasa al Estado, ¿qué se te ofrece? Pues nada, que fíjate que ando medio bajo en cuadros, ¿no? Entonces veo que tienes unos cuadros acá de animes y no sé qué bien padres. Y de los 10 que tienes me voy a llevar 6. Entonces, oye, ¿pero por qué? Es que fíjate que las paredes de los partidos, de las oficinas de los partidos les hacen falta cuadros. Y dices, caray, bueno, pues entonces, pues ok, llévatelo. Y te dice, oye, y fíjate que veo que hay chelitas y va a haber pizza y todo, ¿no? Sí, pues vienen mis compas, todo dar, pues, ¿cuántos vienen? Vienen 12, pues quédate con 4 nada más, porque, ¿qué crees? Pues es que va a haber coffee break también y no hay para partidos y galletitas y eso, así que me los llevo. Y entonces la próxima vez que vuelven a tocar a la casa de Arturo muy inteligentemente ya no les quiere abrir. Entonces dicen, y se le está con que, mira, Arturo está poniendo bien intenso, ¿eh? Pues, ¿qué crees, Arturo? Que ahora, a partir de que empieces a trabajar o si ya estás trabajando, ya no vamos a llegar a tu casa, nos vamos a ahorrar esa lana, te las vamos a descontar de tu cuenta de nómina. Y entonces, cuando empezamos a hablar ya de cosas que nos pueden doler, oye, pues eso no se vale. Y resulta que esos cuadros de Arturo terminaron siendo vendidos en el mercado sobre ruedas, ¿no? Allá afuera de su casa, además. Oye, pues no te los llevaste. Pues sí. Bueno, pues a ver, lo que queremos decir es que cuando hablamos que el mantenimiento de los partidos políticos hoy en día cuesta casi 6,000 o arriba de los 6,000 millones de pesos, decimos, caray, ¿y de dónde salió? Pues de los cuadros, de la cartera de Gerardo, que antes de salir le sacaron 3,000 pesitos, discúlpanos, pero pues ahí tenías más, ¿no? Y entonces, bueno, entendemos que esto es parte del sistema, que esto es algo a los que, evidentemente que la democracia necesita a los partidos políticos, pero los partidos no son la democracia, no es lo único para la democracia. Sí son un elemento importante, pero no es lo más esencial, ni mucho menos, ni lo único. Por lo tanto, entender que durante el próximo año, en el año 2024, que habrá elecciones presidenciales, los partidos recibirán un 50% adicional de lo que reciben para el mantenimiento de sus cuadros, de sus oficinas, de la renta, de la compra de camionetas y de algunos que se piscan una lana, ¿no? Y que hay videoescándalos y esto. Estamos hablando que en el 24 los partidos recibirán más de 10,000 millones de pesos. Y entonces vamos a decir, a ver, oye, eso sí ya está medio pesado, ¿no? O sea, y más si vienen a mi casa y me quitan cosas para juntar esos 10,000 millones de pesos, siento que ya me está afectando. A ver, es pensar diferente en el tema. Y entonces, ¿por qué tengo que mantener así a los partidos políticos? Pues no sé. Pues históricamente, no. Porque la Constitución define que los partidos políticos son entidades del interés público. Y cuando yo pienso, Gerardo, Luis Daniel, cuando yo pienso en algo que es de interés común en mi casa, por ejemplo, en la sobremesa, que es su casa, hay 3 temas fundamentales que ordinariamente todo el mundo opina. La primera es, ¿dónde vamos a ir de vacaciones? Y si hay posibilidad de ir vacaciones. Esas todos opinan, porque ya los hijos grandes no quieren ir con los papás, los chiquitos quieren estar metidos en la piscina todo el tiempo, y uno quiere paz, no quiere descansar. Así que todos opinamos. Es un tema de interés general. El segundo tema es si una de las hijas ya trajo novio y de dónde salió ese sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el papá? Todos opinamos acerca del prometido ahí. Y el tercero, bueno, pues tiene que ver con la economía de la familia, ¿no? Básicamente. Bueno, pues deberíamos de incluir un cuarto,
porque si es de interés general, tendríamos que estar también en nuestras sobremesas hablando sobre los partidos políticos. Y la necesidad de tenerlos, sí, pero la propia Constitución y digamos, los conceptos de democracia representativa nos orientan a que hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. Entonces, yo les preguntaría, Neima, no sé si tú qué piensas, por ejemplo, de una mamá que le da, nada más el niño empieza a gritar y le da su paletita, empieza a gritar y le da el juguete, empieza a gritar, ¿no? Y luego le empieza a dar dinero y le empieza a dar las llaves del coche, y cada vez que el niño hace algún escándalo, ahí toma. Eso fortalece su educación, su frustración a la tolerancia, o al contrario. ¿Qué opinas, estimada Neima? Hola, pues bueno, sí tengo una niña de 4 años, entonces sé de lo que hablas. Ok. No, pues obviamente hay que poner límites. O sea, sí, una crianza responsable es la que acompaña, pero se ponen límites y obviamente pues no nada más a los 4 años, sino los hijos tienen que aprender a tolerar la frustración y a lo mejor eso de la crianza responsable que casi a todas las mamás que somos más jóvenes, o sea, en todos lados se nos dice, en la escuela, en los foros, y que dicen, oye, pues tu niño si llora debe de ser acompañado, o sea, no, bueno, pues aventó las cosas y se va corriendo, pues vas con él y lo acompañas y le explicas. Y yo creo que eso funciona también para como un estado paternalista. Efectivamente tiene obligaciones que los debe de proveer a sus hijos o a sus gobernados, pero marcando límites y sobre todo con lo que bien hablabas hace rato de la rendición de cuentas. O sea, te voy a dar este dinero, pero me dijiste que lo querías para comprarte un libro. Bueno, enséñame el libro que te compraste. O bueno, sí te voy a dar esta concesión, pero lo tienes que hacer con responsabilidad porque no porque estés chiquito, vayas empezando como los partidos de nueva creación, o sea, no tienes por qué empezar a hacer las cosas que tus hermanos mayores ya hacen y las hacen mal, o sea, entonces yo creo que no, yo creo que siempre se tiene que saber marcar límites, enseñar responsabilidades y cuando se está triste o frustrado, pues dar el acompañamiento debido, pero no tolerar. Ah, pues justo, Neima, la verdad es que me ahorraste como 15 minutos de plática porque creo que entendemos muy bien cuál es la idea. ¿Necesitamos el sistema de partidos políticos? Sí. Bueno, pero ¿cómo fortalecemos el sistema de partidos? Fortalecer significa que haya más partidos políticos. Primera pregunta. En el año 2018 se presentaron 100 solicitudes, más de 100 solicitudes para formar partido político, de las cuales solamente terminaron 3 que perdieron su registro en la primera elección. Pero un poco preguntándonos, ¿por qué tantas solicitudes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestro sistema de financiamiento político lo construimos, por ejemplo, como pasa en Francia? Es decir, yo no te voy a pedir documentos básicos, estatutos, que luego ni los vas a pelar, ¿verdad? Tampoco te voy a exigir un número de militantes o simpatizantes para formar el partido político, que en México es el 0.26% del padrón electoral, como 300,000 personas más o menos. Ni tampoco te voy a pedir que me acredites un requisito de territorialidad, es decir, que esos 300,000 personas estén distribuidas en 20 estados de la República o en 200 distritos electorales, ¿no? Por ejemplo. No te lo voy a pedir. Y si pierdes las elecciones, si no tienes, tampoco te voy a exigir nada. ¿Por qué creen que Francia les hable así a sus partidos? Por la razón muy sencilla, pues porque tú sabes de dónde sacas lana para mantenerte, compadre. O sea, tú quieres ser partido, bienvenido partido, pero yo no te doy un solo centavo para financiar tus actividades ordinarias. Sí te doy dinero para tus actividades de campaña. Eso sí, el Estado está obligado a entregártelas, pero ¿qué crees? Después de que demuestres, por ejemplo, en el caso de Francia, dice, después de que me demuestres que sacaste el 5% de la votación, no el 3% como pedimos nosotros, el 5% de la votación y además contrafactura.
A ver, ¿dónde está? No, pues que esta factura es de una facturera, esta yo no la pago. Pues ni modo, mano, es tu lana. Y si no, el Estado te la va a entregar. Oye, y resulta que esto, pues, ¿en qué lo aplicaste? A ver, ¿dónde están, por ejemplo, tus estimados de costos? Esto tuviste que haberlo hecho de tal y cual manera y no cumpliste con las reglas básicas de transparencia, de licitación, pues, o sea, ese tipo de cosas, yo Estado no te las puedo. Si no se las permito a una empresa, ¿por qué a ti partido te la voy a permitir? Entonces, veamos cómo en el pensamiento crítico interviene una serie de elementos, ¿no? Que nos permiten tener tal vez ahora una visión más clara. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve tener el financiamiento político? Bueno, no solamente es para que el niño vaya y compre cosas, ¿no? Sino lo que nos sirve es para que haya pluralismo político, que es uno de los elementos básicos de construcción de la democracia representativa. Si yo quito el financiamiento público, lo que voy a generar es bajar el número de partidos a 1, 2 o 3 partidos, es decir, solamente los más fuertes, los más estructurados, son los que podrían sobrevivir. Entonces, de un pluripartidismo me quedaré en un bipartidismo o tripartidismo. ¿Eso me conviene? Pues eso es una pregunta que como mexicanos tenemos que hacernos. ¿Nos conviene seguir pagando, ¿no? 10,000 millones de pesos? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son realmente sus propuestas? ¿Realmente la sociedad está representada en esos partidos políticos? Bueno, pues ya veremos, pero es algo que la sociedad, decíamos, como los partidos son de interés público, pues tendríamos que empezar a discutir sobre cuáles son los partidos que queremos que se queden, cuáles son los requisitos que deberían de cumplir quienes quieren ser partido político y para qué quiere ser partido político. De otra manera, si el partido no tiene a quien esté, nada más que estire la mano y entregándole el dinero, los partidos tienen que salir, Neymar, tienen que salir a la calle. Tienen que enamorarme, seducirme, convencerme de qué, pues de que haga trabajo voluntario o de que les aporte yo una lanita al partido. Pero si ahorita llega un partido y me dice, aflójale una lana, mira, cuernos que te voy a dar, ni un centavo te doy. ¿Por qué? Porque tienes muy mala imagen, porque tienes videoescándalos. ¿Por qué? Porque me has abandonado como sociedad. Tú te has acariciado y acercado con el ejercicio del poder y se te ha olvidado quiénes son los que te legitiman en el ejercicio del poder. Entonces resulta que el candidato o la candidata, ¿no?, termina siendo muy afín, no a la ciudadanía, muy afín al líder de su partido. ¿Y el compromiso con quién es? Con el líder de su partido. Y si el líder del partido negoció la candidatura con el jefe máximo, pues ¿a quién le vas a deber? Pues a ese jefe máximo. ¿Y cuándo volteas a ver a la sociedad? ¿Cuándo volteas a ver la aerolínea que Jorge Vidales y Rubén Becerra quieren abordar para llegar al destino de su vida? Se les ha olvidado que lo que los ciudadanos hacemos cuando votamos es justamente tratar de encontrar las rutas necesarias para llegar a esos estilos de vida que todos de manera legítima aspiramos y soñamos con ello. Entonces, cada vez que hablamos de una violación a un proceso electoral, recordamos que lo que se está afectando es esa aerolínea y yo ya no voy a poder llegar. Y si hay rebase a los topes de gastos de campaña, aunque no haya nulidad de una elección, ¿a quién afecta? A la democracia representativa. Si hay intervención del narcotráfico, de grupos organizados de la delincuencia en las elecciones, aunque no se anulen, como en el caso Michoacán de las elecciones pasadas, que estaba aprobado en el expediente, pero que no fue determinante para el resultado de la elección, según el tribunal, ¿a quién se afecta? ¿A nadie? No, claro que se afecta a la democracia representativa. Que haya gran publicidad en estos momentos, ¿no?, de actos mega anticipados de campaña para las elecciones presidenciales, ¿eso no afecta a la democracia representativa? Bueno, pues en términos de las leyes, sí. ¿Y por qué llegamos a este punto? ¿O por qué ya no hay un freno? Precisamente porque se ha dañado constantemente la democracia representativa.
Por ejemplo, lo que sí estamos muy atentos como autoridades electorales son en las intervenciones de ministros de culto religioso o utilización de símbolos religiosos. A la primera, ahí sí, anulamos la elección, prácticamente. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que hay un daño muy grande a los principios democráticos, a un prerequisito de la construcción del Estado moderno mexicano, que era la laicidad del Estado, la separación iglesia-Estado. Y todavía históricamente y en nuestra evolución pensamos que los ministros de culto religioso tienen una gran influencia moral sobre los feligreses que podrían alterar, por ejemplo, la libertad del sufragio. Si nos pusiéramos las pilas así con los ministros de culto religioso, por ejemplo, cuando se condiciona el ejercicio del voto a un programa social, wow, otro gallo cantaría, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hubieran mandado mensajes muy claros de que no puedes lastimar la dignidad de las personas cambiando su voto por autorizar que la pipa de agua que tienes retenida desde hace 4 semanas ya la van a soltar. No puedes lastimar la dignidad de las personas por 500 votos, por 500 pesos, 1,000 pesos, por el tinaco, por los bultos. A ver, yo entiendo que esto es como el Día de Reyes, ¿no? O el Día de Navidad, todo el mundo va a ver qué le dejaron en su zapatito, a ver qué les dan. Y esto no puede ser así. Tradicionalmente ha sido así, pero necesitamos generar un pensamiento crítico para cambiar las cosas. ¿Qué tipo de procesos electorales queremos? Fíjense que una organización política en Estados Unidos me hizo el favor de invitarme para ser observador electoral en las elecciones presidenciales en Francia, donde la primera vez que ganó Emmanuel Macron. Y entonces estaba yo en las casillas, ¿no? En un municipio muy conurbado con París, y vi las boletas electorales. ¿Saben cuántos candados tienen las boletas electorales en Francia? Ni uno. Es en papel reciclado. Te lo mandan a tu casa la boleta. El día que llegas y se te olvidó, si vas a votar, pues ahí te dan la otra papeleta y lo haces. ¿En qué termina la historia? Bueno, pues nuestra historia termina en que las boletas mexicanas tienen 17 candados de seguridad. Para poder lograr entrarle a la, digamos, como empresa, para poder tener chance de que seas contratado por las autoridades electorales para imprimir las boletas electorales, solamente hay 2 en el país, Talleres Gráficos de la Unión y otra empresa más. Y los demás, pues no pueden competir con eso. ¿Por qué no? Porque ya está tan, digamos, son tantos estos candados, tan a detalle lo que se requiere del tipo de papel, la impresión, el sello de agua, todo lo que ustedes consideran. Bueno, pues que eleva 17 veces el costo de la democracia, solamente por lo menos nada más de la boleta electoral, que la de los de Francia. Pero la pregunta es, ¿por qué unos no tienen candados de seguridad y no tienen ningún problema para entender cómo funciona su democracia y sus votos? Y nosotros necesitamos 17 candados de seguridad y aún así todavía cuestionamos lo que pasó en las urnas. Entonces me parece que lo que estamos haciendo, si lo seguimos haciendo así, no nos va a conducir a un cambio de resultados en el sentido de donde yo como ciudadano creo en las elecciones, donde no me atrevería yo siendo autoridad, ¿no?, a influir en las decisiones o en las elecciones o andar llevando dinero o comprando el voto, porque sé que el sistema funcionaría de tal manera que eso estaría penado y estaría yo en la cárcel. Pero como dejamos correr todo esto a partir también de un esquema de entendimiento de cómo funciona la justicia electoral, la vemos en 3 grandes rubros. La regularidad del proceso electoral, es decir, cómo se corrige el día a día de la organización del proceso electoral entre las autoridades que aterrizan, ¿no?, como dicen en el argot futbolístico, bajan el balón a la cancha de las leyes a través de sus reglamentos y acuerdos, establecen cómo sí se tienen o pueden acreditar ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando esto es impugnado, el Tribunal Electoral, a través del recurso de apelación, le va dando también un poquito de forma a los temas.
Por ejemplo, antes no existían reglas relacionadas con la pérdida del registro de un partido político. Fueron criterios del tribunal los que determinaron que se tenían que utilizar normas similares como en materia comercial o mercantil, y entonces se tuvo que hablar del levantamiento del velo. Esta es una teoría alemana, como la de la novia del velo. Cuando le levantas el velo, hay una persona física, y cuando levantas el velo a una persona moral, hay personas físicas que tienen que ser responsables por lo que hicieron por el partido. Y la lana que le quedó al partido, ¿cómo la van a regresar si ya no hay una persona jurídica, ¿no?, como partido político? Bueno, pues habrá personas físicas. Y además, ¿cómo se van a liquidar los créditos hipotecarios, los créditos bancarios, los créditos del seguro social o créditos con terceros, ¿no?, prestadores de servicios? Y ya el partido se extinguió y ya valió. Pues no, necesitan un interventor y un proceso de liquidación. Bueno, pues todo eso, no había ley que lo determinara. Pues eso se crea a partir de resoluciones judiciales, y conforme va pasando el tiempo, bueno, pues los diputados van viendo que eso es necesario que esté en la ley y va modificando, van reformándose la ley. Por eso es que tenemos una ley muy, digamos, muy robusta en la parte de la organización, porque se ha creado a partir de las decisiones de las autoridades electorales, administrativas y las jurisdiccionales. Ese es, digamos, un gran segmento. El segundo segmento tiene que ver con los resultados electorales, declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia del candidato electo. Y el tercero tiene que ver con los que se portan mal. Un sistema administrativo sancionador para todos los obligados a cumplir con la norma electoral. Bueno, digamos, en estos tres grandes apartados se concentra, digamos, uno muy importante. Y en este caso, en Neyma, si tú pudieras identificar, como hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinar que este concepto de la democracia representativa es un derecho humano, estimada Neyma, podría ser tan gentil de personificar en algún actor, actriz, cantante a la democracia representativa. Si ya la Corte nos dijo que es un derecho humano, bueno, ¿por qué no jugamos y le ponemos un poco de rostro a esa democracia representativa? ¿Cómo quién te la podrías imaginar? A veces me dicen con mucho como Tom Cruise, no sé por qué, pero bueno, es su... La democracia, ay Dios, pues como quien es que casi no veo mucho televisión. Pues el que tú quieras, no importa, el que tú quieras, la que tú quieras. Democracia representativa. Bueno, la democracia representativa es que estén representados casi todos los grupos que existen en un país, ¿no? Por ejemplo, los minoritarios, los indígenas. Pues, ¿quién se me ocurre que sea muy...? Ay, no, la verdad es que soy muy mala para eso del cine. A ver, vamos a ver por un actor favorito, pues, no sé, el que tú quieras. Vamos a ponerlo también, dile, adelante. Un actor favorito, pues, de mis actores favoritos son Denzel Washington, me gusta mucho. Ahí está, ya, Denzel Washington. Imagínatelo disfrazado de democracia representativa, ¿no? Esto es, acuérdate que la democracia es el camino para llegar a esa representación plural de minorías, de grupos. Ese es el destino, el puerto de destino. O sea, es el vehículo que nos lleva a que todo eso que tú crees que es la democracia, bueno, pues ahí nos va a llevar. Nada más es el camino. Entonces Denzel Washington nos va a llevar al camino. Entonces pasa por nosotros, ya acabamos de verlo, y en eso nos dice, espérame, voy al Oxxo, ¿no? Voy por una coquita y unos cigarritos al Oxxo. Y justo en el paso cebra me lo atropella. Y lo ves sangrando por acá, un brazo chueco, ¿no? Y entonces ves que el que lo atropelló le mete el acelerador pero va medio jalando su cochecito, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, Neyma, en el sentido común, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Perseguimos al que lo atropelló o llevamos a Denzel al hospital? Pues a salvar la vida del actor, ¿no? Me parece muy bien. Y cuando llegas al hospital, ¿qué es lo que esperamos en este sentido común?
pues que lo atiendan de urgencia. Y que haya una especie de, ¿qué? Pues, no, pues que esté todo, o sea, que haya un equipo médico Exacto, un equipo capacitado, que para que haga una evaluación del daño, ¿no? Sí, o sea, que estén los equipos necesarios para sacarle radiografías o tomografías. Exacto. Y que vean si hay daño interno, que puedan intervenir los cirujanos. Excelente. Entonces requieres un dictamen de evaluación de daños y después, a partir de ese dictamen, cómo vas a reparar el daño, ¿no? Sí. Bueno, pues en estos términos democráticos además se requiere que existan garantías para que no me vuelvan a atropellar este amigo. Imagínate, ya sale del hospital, ¿no? Con su muleta, silla de ruedas y me lo vuelven a atropellar. Necesitamos garantías de no repetición. Esto es empezar a comprometer el pensamiento crítico. Lo que acaba de hacer Neymar es utilizar el sentido común refinado en cierto tipo de analogías para ver cómo debiera de funcionar nuestra justicia electoral. ¿Esto qué significa? Que si es la democracia representativa la que se está afectando, es un derecho humano, porque así lo resolvió la Corte Interamericana, no yo, ni está con... La Corte ya resolvió que es un derecho humano, significa que esos derechos humanos pueden ser lesionados. ¿Y cómo se lesiona? Bueno, pues ya dijimos que cuando no hay voto secreto, cuando no hay voto universal, cuando se afecta la dignidad del sufragio, cuando el sistema de partidos políticos no funciona, cuando, por ejemplo, no hay representatividad, y decíamos, y además hay un contexto, cuando no hay periodismo crítico, cuando no hay transparencia, cuando no hay rendición de cuentas, cuando no hay un sistema de anticorrupción, eso va generando un entorno que disminuye la eficacia de la democracia representativa. Entonces, lo que la Corte hace cuando analiza un caso donde se da la posible violación a un derecho humano, como la vida, la libertad o la democracia representativa, entonces analiza como Neymar 3 temas centrales. 1, ¿cuál es la evaluación del daño que sufrió la vida o la democracia representativa? A partir de ese grupo de expertos, ¿cómo van a determinar que ese paciente pueda recuperar su movilidad e incluso cómo pueda salir fortalecido desde antes, a cómo fortalecerlo para que cualquier otro atropellamiento pues la libre perfectamente sin ningún problema? Y tercero, ¿cuáles serían las acciones que garantizarían que no volvieran a cometerse ese tipo de violaciones? Y entonces esto lo tomamos ahora sí en el concepto de la democracia representativa. Y vemos, por ejemplo, no, los partidos políticos, como decía Neymar, tienen la obligación de ser transparentes en sus recursos y rendir cuentas. La pregunta que hacemos en términos generales ahora es, ¿qué acaso no hay dinero sucio en las campañas? ¿Qué acaso no hay más dinero que el que les da la autoridad electoral? A pesar que los topes son altísimos, por supuesto que sí lo hay. Y si no, veamos el caso Pemex Gate, el desvío de casi 500 millones de pesos del sindicato de petroleros a la campaña de la Bastida Ochoa. Y si no, veamos, y además que fue sancionado con una de las sanciones más altas que ha existido en la historia moderna electoral en México. Hubiera sido suficiente para que todos aprendieran de eso, ¿no? Ah, no, llegaron los amigos de Fox con un financiamiento paralelo de más o menos esa lana y volvieron a ponérseles sanciones altísimas. ¿Hubiera servido para algo? Pero llegaron las tarjetas del Verde y después el fideicomiso de Morena y después es incontenible, digamos, que no haya dinero irregular o sucio en las campañas electorales y que además no cumplan de manera adecuada sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque la visión tradicional que hemos tenido del sistema de justicia nos dice que en el mejor de los casos podrías anular una elección, pero si no hay elementos suficientes para anularla, pues no la puedes anular. Y vamos a ver si está abierto el camino para llegar o qué tan fácil o difícil es anular una elección. Lo primero que te pide la ley es que se acrediten las irregularidades establecidas en la ley. Ahí está, ¿no?
compra del voto, errores en las actas, las que tú quieras. En segundo lugar, te pide que demuestres objetivamente que el daño a la democracia o a los valores y principios democráticos fue grave. Entonces, cuando te habla de que fue grave, significa que hay otras dos etapas antes de la gravedad. Irregularidades mínimas, medianas y graves. Así como el semáforo ahora que estuvo el volcán, está haciendo erupción, el Popocatépetl, tenemos por colores, 3 colores, ¿no? El verde, amarillo y rojo, y en cada color tiene 3 números. Así que estábamos en el amarillo, fase 2, y llegamos a la fase 3, pero no pasamos al rojo, fase 1. Pues lo mismo cuando hablamos de la gravedad de la violación, podemos decir que estamos en el mínimo con 3 fases, o en el medio con 3 fases, o en el grave con 3 fases. Es decir, que el grave puede ser grave mínimo, grave medio o grave gravísimo. Bueno, entonces, no solamente me piden que demuestre objetivamente el impacto y la profundidad con la que se violentó o se generó un daño a la democracia, sino que además, suponiendo que ya pase esas 2 etapas, me pide que un examen de laboratorio. Esto es, que yo tome todos los elementos del proceso electoral, los aísle y con pinzas y guantes extraiga yo la célula cancerosa, la conducta irregular del proceso electoral, la extraigo y veo otra vez cómo funcionaron. Si hay un cambio de resultados, significa que ese sí fue un elemento determinante para el resultado de la elección o para el desarrollo del proceso electoral. ¿Esto qué implica? Que puede haber muchas irregularidades, pero que no acreditan este último paso, porque la diferencia de votos fue más del 5%, más del 10%, y luego ya es muy complicado poder darle un sentido a la conducta irregular tras pasar o convertirla, digamos, como en votos irregulares o en su defecto como conductas que dañen justamente esos términos democráticos, y calcular el impacto, pues es muy difícil. Bueno, pues ahora imagínense que para poder lograr este objetivo, tienen que hacerlo los partidos en 4 días. Tienen que elaborar buenos argumentos, tienen que sistematizar, tienen que obtener de todos los documentos electorales, extraer, digamos, las conductas que son irregulares en 4 días. Y hacer una buena demanda, buenos argumentos, pues para que tenga éxito, ¿no? Pero no solamente eso. En el mismo plazo de presentación de la demanda, tienen que ofrecer y aportar las pruebas. O sea, algo más complicado. Y después de eso, tienen que pasar estas 3 etapas. Si logras pasar estas etapas, entonces llegarás a la nulidad de una elección, ¿no? Está padrísimo. Si cambiamos en el pensamiento crítico nuestra idea de que lo que estamos protegiendo es un derecho humano, no las elecciones en sí mismas, sino la democracia representativa, que implica que Jorge no pueda llegar a ese paraíso ni su familia, entonces vemos cómo logramos demostrar la violación a ese derecho humano. Y las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes para los tribunales mexicanos. Y ella nos ha enseñado que cuando estudias la violación a un derecho humano, ocupas un estándar probatorio que se llama flexible. Esto es, no necesitas tener por acreditado al 100% la irregularidad para demostrar que hubo un daño a la democracia o al derecho humano. Mientras que el estándar probatorio que utilizamos para la nulidad de la elección, como es la sanción máxima que se puede poner, ocupamos un estándar probatorio muy alto. Se los voy a poner en estos términos. La diferencia entre un homicidio genérico y un feminicidio. ¿Cuál es? El estándar probatorio. En un homicidio genérico, ocupa un estándar probatorio muy alto. Esto es el grado de convicción que tiene el juez para considerar que esa historia que le están diciendo en el expediente es real, o puede ser, tiene mucho sentido que sea real y es creíble. Y entonces, digamos que entre el 1 y el 10, en un puntaje del 1 al 10, donde el 10 casi el juez fue testigo del crimen, pues el juez lo máximo que puede llegar a un grado de convicción es hasta 9. Esto es, entre el 9 y el 10 solo hay un pequeño margen de error.
Y esto implica que el juez en ese caso lo que busca es distribuir el error que tiene como persona para poder juzgar un caso. Y esto implicaría que no hubiera inocentes en la cárcel. Mientras que si ocupo este mismo estándar en el feminicidio, lo que voy a tener es que muchos delincuentes homicidas de mujeres, por alguna cuestión del proceso, por alguna cuestión de pruebas, por alguna cuestión de plazos, de cuestión de lo que sea, no llegaron a ese puntaje de 9 y por lo tanto son liberados. Y entonces aquí voy a tener, no es que tenga a inocentes en la cárcel, ahora voy a tener a los culpables libres, porque por un problema de análisis del expediente van a quedar en plena libertad. Pero si el estándar probatorio que ocupo para el caso del feminicidio, como se está haciendo en estos días, es de 6 o de 7, pues significa que va a haber un mayor error entre el 6 y el 10 que entre el 9 y el 10. ¿Y esto implicaría que metería yo también a algunos inocentes a la cárcel? Sí, pero lo que estoy buscando es acabar con un flagelo importante para mi sociedad en este momento. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Y entonces, desde esa perspectiva, con un pensamiento crítico, cambio elementos prácticos para juzgar un caso. Y entonces ahora puedo tomar estos casos, digamos, estos ejemplos para decir, a ver, ¿hubo rebase a los topes de gastos de campaña? Sí. Ok. ¿Se puede anular la elección? No, no se podría anular, por estas razones. Muy bien. Pero ahora yo pregunto, ¿hay un daño a la democracia como un derecho humano? Por supuesto que sí, porque rompo el principio de equidad y además lo importante es que el grupo de expertos me dirá qué daño le provoqué a qué daño le estoy dando a la democracia y de seguirla atropellando, ¿qué va a pasar el día de mañana? Pues que con el mayor cinismo van a haber maletas, ¿no? Que son guiadas por fantasmas en los aeropuertos, porque resulta que van cargadas de efectivo, pero nadie sabe cómo se bajaron del taxi, del Uber, cómo documentaron, cómo llegaron al otro aeropuerto, ¿no? Siempre las cámaras no servían. Fue justo en el cambio de la Guardia Nacional. No, pues lo que sabemos es que el Banco de México, cada vez que hay proceso electoral presidencial, por ejemplo, suelta 5 veces más dinero circulante que el año anterior de las elecciones o el año posterior a las elecciones. ¿Por qué razón? Pues porque todos sabemos que ese es el juego de las elecciones y que se necesita dinero para comprar el voto. Y eso no daña la democracia. Por supuesto que la daña. Y el pensamiento crítico entonces ahora nos tiene que decirnos cómo estamos dañando la democracia y cómo le hacemos, digamos, para evitar que se siga dañando la democracia. Entonces ya sabemos, ya tenemos el grupo de expertos, como dice Neymar, ya evaluó el daño. Ahora ese grupo de expertos nos tendrá que decir cómo reparamos el daño. A lo mejor con un antibiótico o con un yeso o con unos clavos, unos tornillos en el cuerpo, se arregla el problema. A lo mejor el problema del daño a la democracia se arregla con la nulidad de una elección. A lo mejor se arregla con unas sanciones. Pero hay, digamos, un pensamiento crítico en torno a una finalidad concreta. Yo le preguntaba a Neymar hace ratito que qué hacía y me dijo, pues antes de corretear al delincuente, ¿no? Que lo atropelló, llevo al hospital. ¿Qué hemos hecho tradicionalmente? Perseguir al que atropelló y ahí dejamos al herido en el piso. Vemos cómo sancionamos al partido, vemos la conducta. Dicen, bueno, pues no es tan determinante, ¿no? O sea, perdón, la Corte Interamericana nos dice, a ver, latinoamericanos, dense cuenta que en nuestro panorama de toda Latinoamérica no se advierte que haya como movimientos de insurrección, ¿no? Como golpes de Estado, aunque los hemos tenido internos o autogolpes de Estado en el Perú, en el Ecuador, por ejemplo. Nos dice,
el daño más o lo más preocupante que todas las autoridades y ciudadanos deben observar ahora y ocuparse es la erosión paulatina y silenciosa de la democracia. Esto es como aquella persona que nos toca en la ventanilla, ¿no? Cuando vamos manejando en el auto y nos pide una limosna y nosotros no vemos y no oímos. Así la democracia nos está tocando y me dice, mírame, me golpearon, ¿no, Gerardo? Mírame, estoy sangrando. ¿Ya? No veo y no escucho. Porque no te estás muriendo, o sea, por Dios, o sea, ¿no? No es tan grave. Perdón, no es tan grave. A lo mejor ahorita no es tan grave, pero si lo vuelves a repetir en el siguiente proceso electoral y en el que sigue, y 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 así durante 20 años, dime qué tipo de democracia fuerte tendrías. Adelante, Neymar, por favor. Hola. Oye, no, es que yo justo estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Muy bien. Y precisamente en el libro, digo, inicia en la parte de introducción y hace una referencia de que estábamos acostumbrados a ver que las democracias mueren como en Brasil, como en Chile, ¿no? Con golpes de Estado, llegan, matan al que estaba, etcétera, etcétera. Pero luego dice el libro, pero no, las democracias modernas no mueren así, o sea, ya no vamos a ver va a ser muy raro que veamos ese tipo de cosas. Me dice, por ejemplo, el autor del libro se sitúa en la democracia de Estados Unidos, pero sí pone muchos ejemplos latinoamericanos que bien nos podrían servir. Me dice, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando empezó Chávez, pues empezó, primero se prorrogó en el mandato, luego empezó a quitar los organismos de transparencia, empezó a monopolizar, luego su sucesor, pues ya todos conocemos al sucesor de Chávez, pues todo lo que hizo en Venezuela. Y en Estados Unidos, por ejemplo, dicen, bueno, aquí a lo mejor no vamos a ver un golpe de Estado como en Chile, pero sí estamos viendo que desde que empiezan a coartar los derechos o la libertad de expresión o empiezan a interponer a personas que no necesariamente son afines, por ejemplo, en el caso de Trump, cuando lo hicieron candidato del partido de derecha, no todos los de derecha estaban con estas maneras de gobernar de este candidato, pero sin embargo lo apoyaron y callaron y solaparon. Y entonces, pues más el autor dice que en la época moderna estos son los síntomas, algo así de lo que usted hablaba, o sea, tú vas viendo, ¿no? Poco a poco, y lo hemos estado viendo ahorita, de repente quieren silenciar al Instituto de la Transparencia en nuestro país, y ves cositas y dices, bueno, pero no, o sea, eso nos va llevando a un régimen en el que tantos años que nos costó, por ejemplo, mantener nuestras instituciones o crear un instituto de transparencia, empezar a concientizar a las personas a que pidan y exijan y soliciten. Y con estas pequeñas cosas, pues sí, efectivamente hieren nuestra democracia. Y no es que la maten de golpe, pero va a llegar un momento en el que sí va a morir y vamos a sentir que todavía tenemos democracia porque vamos y ejercemos nuestro voto, pero cada día estamos viendo que menos personas ejercen ese voto. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el derecho si no lo ejercen? Por ejemplo, en el Estado de México vimos el abstencionismo que hubo tan grande. ¿Y por qué la gente se abstiene? Pues porque no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Pues porque dice, ¿para qué? O sea, entonces yo creo que esos son los signos alarmantes de que nuestra democracia está en peligro, no esperarnos a ver algo tan drástico, pero son pequeñas cosas de que estamos heridos y de que las cosas no andan bien. Es correcto, el balance que haces es muy adecuado y sobre todo porque estos pequeños daños no los puedes cuantificar, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se volteó a verlos. Veamos, por ejemplo, cómo está la estadística de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. Bueno, cada vez hay más sanciones, cada vez son más altos. Y esto ha tenido un impacto real. Han decidido, por ejemplo,
no hacer publicidad durante la veda electoral. No, al contrario, es como decir, pues mira, si lo único que vas a hacer es ponerme una multa, que yo no voy a pagar, sino la va a pagar Neymar, Luis Daniel y Jorge con su lana. Bueno, pues entonces hay que cambiar el pensamiento crítico y decir, ¿dónde sí te duele, partido político? A ver, yo no te voy a poner una multa, pero ¿sabes qué? Te voy a sacar una tarjeta amarilla. Y la próxima va una roja. ¿Y esto qué significa? Que si yo te vuelvo a cachar haciendo este tipo de cosas, no vas a poder participar en el siguiente proceso electoral federal o local, ¿eh? Entonces a lo mejor ya piensa el partido, dije, no, espérate, ¿y si no las cumple? ¿Y si sí me cachan? O por ejemplo, la responsabilidad solidaria. ¿Esto qué implica? Que además de que existe la posibilidad en la ley, pues que la sanción la comparta el candidato y el partido, o el dirigente del partido. Entonces ya cuando le tocas su bolsa, no decir, no, espérate, porque a mí, si fue aquel, bueno, pues date cuenta que el 75% de las multas que te impone el INE son por malos manejos en tu administración en los comités estatales. ¿Caramba que no puedas poner orden en eso? No, ¿por qué? Porque les gusta vivir en ese caos y porque no les importa, porque ese dinero no es de ellos. Y lo peor es que terminan haciendo un acuerdo, como está en la actual ley, que está suspendida, donde ahora tengan que hacer las reducciones de las administraciones mensuales que les da el INE por concepto de financiamiento público, para pago de multas, pues sean en paguitos chiquitos. El máximo antes era de 50% de tu administración, ahora nada más hasta el 25%. ¿Y por qué no? Como tenían la idea algunos partidos, ¿no? Algunos diputados más bien, de por qué no generar una reforma que dijera borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya no hay ninguna. Entonces, a ver, ¿qué está sucediendo? O sea, esto no puede fortalecer un sistema de partidos y fortalecer la democracia. ¿En qué los estamos convirtiendo? ¿O en qué los hemos convertido? De tal manera que hoy no voltean a ver a la ciudadanía. De tal manera que un pensamiento crítico, pensando, suponiendo, ¿cómo voy a mejorar mi democracia representativa, ¿no? A través de las personas que voy a escoger. ¿Y a quién voy a escoger? Al menos malo de los candidatos. Al menos corrupto. Todos dicen que roban, ¿no? Nos decía nuestro compañero ahí, ¿no? Que decía que a qué estafadora prácticamente ibas a escoger, ¿no? ¿Qué corrupta ibas a escoger? Bueno, y la sociedad dice, pero pues, ¿y ahora? ¿Y yo qué hago, no? O sea, ¿qué opciones me das? Bueno, las opciones no son ahorita, las opciones son desde el momento que tú determinas quién es el candidato. Y como sociedad deberíamos de exigir que haya elecciones primarias. A ver, si se les da mucho dinero para el financiamiento público de sus actividades ordinarias y escoger a sus candidatos es una actividad ordinaria, bueno, pues a ver, si no lo vas a seleccionar con elecciones primarias, entonces te mocho toda esta lana, man. O sea, para eso, o sea, por estudios como ese o temas puestos en la mesa como este de las elecciones primarias y la necesidad de financiar tus propios contiendas internas, es que se te ampliaron los financiamientos. Y entonces, ahora sí, en elecciones primarias, pues por lo menos van a tratar de escoger a los mejores, ¿no? Y por lo menos vas a tener la posibilidad de decir, bueno, por lo menos esta persona ya demostró que sí tiene las capacidades, las características en una primera elección, y ya después vemos si después lo llevo a ser presidente municipal o gobernador. Pero lo que tenemos que hacer es reflexionar cómo hacer las cosas diferentes, pero no haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo obtener resultados diferentes? Bueno, pues lo primero que, como nos dijo Nema, hay que tener una evaluación de daños de nuestra democracia. ¿Cómo está ahorita? En segundo lugar es, ¿qué ordenaría yo para reparar la violación? Que eso no pueda, o sea, ese daño. Una reparación integral del daño que le hemos provocado hasta ahorita a la democracia. Y el tercero, ¿cómo nos aseguramos que esto no vuelva a repetirse? Pero si no tenemos pensamiento crítico, vamos a hacer exactamente lo mismo,
¿no? Y terminaremos quejándonos que las cosas no cambian. Sí, Neymar, por favor. Bueno, nada más para comentar algo. Debería de haber una sanción, por ejemplo, para Movimiento Ciudadano. Y no porque yo sea partidaria de otro partido, no, o sea, X, sino porque a mí me parece que si les das un financiamiento para que pongan y postulen un candidato y estos no lo postulan porque no les alcanzan los números, ¿qué hicieron entonces con ese financiamiento ordinario? Con eso, si de todas maneras se les dio y no postularon a nadie. O sea, entonces, realmente nuestro sistema de partidos sí es demasiado perfectible, pero a ver, desde que llega, ¿no? Son candidatos, en algunos estados también hubo renovación de diputaciones. Y bueno, y ellos mismos llegan. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer las reformas a la ley para que esto no suceda? Pues los mismos que llegaron bajo ese mecanismo y que luego al final, por eso a veces en muchos estados no hay reformas electorales como debiera haberse tan seguido, y dejan así las reglas y luego se molestan porque los organismos locales les imponen lineamientos, bla, 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 pero también hay una omisión por parte de legislar correctamente y en sus momentos debidos para que estas cosas no pasen. Y a mí me parece, pues, que no debiera de hacer eso, porque volvemos a lo que usted dice, bueno, el Estado tiene estos hijos y los hijos también son los partidos políticos, pero ¿por qué los dejó crecer y ser tan irresponsables y tan desobedientes? Pues porque a tiempo no les jaló, les dio dinero a manos llenas. O sea, la fórmula de repartición de financiamiento está desde Cedillo se me hace, y les dan y les dan y les dan y nos dejan de darle dinero y no les dicen qué haces con el dinero. Y a mí me parece que debe de haber una reestructura de fondo. Efectivamente, sí, la población cada día despierta más, cada día quiere participar más. Ya vemos los ejercicios del presupuesto participativo, donde las colonias van y votan y quiero esto, quiero que con este dinero me hagas esto en mi colonia, pero aún así de todas maneras quedan muchas cosas por hacer, porque aunque en otros rubros la ciudadanía participa, pues tienen los partidos políticos que son los que realmente, o casi el 90% por el cual los ciudadanos llegan al poder, pues siguen teniendo estas deficiencias y no se hace nada para reparar o para arreglar este sistema de partidos que se tienen. Yo creo que la base sería en eso, y si como papás sabemos que a un hijo no le debes de soltar todo el dinero, pues ¿por qué lo hacemos a gran escala con el dinero de todos nuestros impuestos y se los damos así? O sea, claro, porque ahora imagínate que los hijos son los que determinan sí, la lana que les vas a dar, ¿no? Los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Gracias, Neymar. La verdad es que sí, son muy interesantes todas estas propuestas, pero mira, la verdad es que el pensamiento crítico lo que nos hace, o sea, digamos, lo que busca es generar una reflexión madura y seria sobre los temas y no simplemente dejarlos a un lado, ¿no? Decir, ay, es lo mismo, yo no participo, no, son los mismos candidatos, el mismo partido político. A ver, cuando de lo que se está tratando no son de ellos, se trata de nuestra vida. Porque tarde que temprano, cuando no tengamos ya democracia representativa, cuando no tengamos partidos o autoridades que respeten el Estado de Derecho, lo que vamos a tener es un verdadero caos, porque nuestras libertades van a empezar a sufrir. Ustedes piensan, no pasa. No, sí pasa. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder, el poder es líquido. El poder, llámese como se llame, como parlamento, presidencia, como quieran, el poder es la fuerza del Estado, la fuerza física del Estado. Y ese poder es líquido. Y como una buena lluvia, ¿no? Te puede generar humedades, bueno, porque encuentra fracturas, porque además los vecinos no necesariamente le dieron el mantenimiento que requerían los muros o su edificación, y empiezas a tener problemas. Y esto que implica que el poder ejecutivo funciona de tal naturaleza que todo el país, todos los reflectores están operando de tal manera que le demos
mayor fuerza al poder, a la figura central en el sistema presidencial, que es el presidente. Así que de manera natural, conforme pasa el tiempo, esa figura se va haciendo cada vez más fuerte, porque así funciona el sistema. No es porque sea un Maquiavelo, ¿no? Que diga, voy a dominar el mundo. No, Pinky Cerebro, no. Simplemente el poder fluye y cuando encuentra fracturas nuevas o viejas, pues ahí se centra y se mete. A ver, los voy a hacer preguntas muy sencillas. Ustedes tienen la percepción, y miren que hay gente que trabaja, ya ha trabajado en poderes legislativos y tal, pero ustedes tienen la percepción, no quiero que me respondan, nada más que se lo pongan en su imaginación, tienen la percepción de que un poder legislativo, cuando recibe la iniciativa del gobernador, le dice, gracias señor gobernador, pero aquí la voy a estudiar, ¿eh? No hablo de una mayoría, ojo, no hablo de una mayoría legislativa, no, como institución. A ver, aquí somos autónomos, aquí somos soberanos y si no nos parece, la rechazamos, ¿eh? Pero si esa no es nuestra visión, sino que no pase, digamos, no hay que criticarle ni una coma a la iniciativa que manda el Ejecutivo, pues entendemos que hay unas fracturas naturalísimas ahí y que el Poder Ejecutivo se centra ahí. Y si hablamos del Poder Judicial y escuchamos argumentos como que nos digan, no, bueno, pues yo puse a mis ministros y hoy no me están funcionando, bueno, pues a ver, ¿de qué hablas? Pues de que hay fracturas en el sistema. O por ejemplo, que una persona tuvo que acudir a Washington y a Costa Rica, a la Corte Interamericana, a defender su caso, donde 17 años estuvo en prisión preventiva oficiosa. Interpuso casi 100 recursos judiciales federales y locales. Y no le pudieron resolver, tuvo que ir hasta Costa Rica que resolvieron el tema. Bueno, ¿qué percepción tenemos de nuestra justicia en México? Y entonces ahí decimos, híjole, oye, tienes razón, ¿no? O sea, esto que nos decían de que no hay drenaje, no, está tapado, no hay luminarias. O sea, yo en ese lugar no me quiero ir a vivir. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte llega a 3 kilómetros y ahí tengo que caminar y no está pavimentado, no hay drenajes, no hay luminarias. O sea, ¿a qué voy a vivir ahí? Y cuando pensamos en nuestra democracia y vemos de que hay un gobierno y un partido hegemónico, que los demás partidos políticos funcionan o bailan al son que le toque, y el periodismo no, bueno, pues ahí matan a los periodistas. Y tu corte no, pues está sometida. Y tu poder legislativo no, bueno, pues no le mueve ni una coma. Oye, pero por lo menos en transparencia, ¿no? Ahí sí están fuertes. ¿Cuál? Ya desintegraron el órgano, ¿no? Oye, pero el sistema anticorrupción tampoco funciona. ¿Creen que alguien quiera venirse a vivir a este lugar? Porque en cualquier momento tu inversión patrimonial la destruyen. Veamos entonces de qué hablamos cuando hablamos de la democracia. Y es un tiempo muy adecuado de reflexionar sobre distintos tópicos que nos lleva el análisis de los procesos electorales en términos de la democracia representativa. Solo de esta manera podemos entender el verdadero daño o las verdaderas condiciones como sociedad en las que estamos viviendo a partir de los daños constantes y permanentes que ha sufrido la democracia representativa. ¿Queremos cambiar las cosas? Hagamos cosas diferentes. ¿Queremos hacer cosas diferentes? Pensemos diferente. Para eso es que nos sirve el pensamiento crítico. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna inquietud? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Gracias por permitirme hacer este conjunto de reflexiones sobre el proceso electoral, los procesos electorales, la democracia, y recordar esta frase, ¿no?, que nos dice la Corte Interamericana, que debemos de preocuparnos porque el daño que sufre la democracia es un daño silencioso y permanente. Así que cuando volteemos a ver hacia la democracia, pues seguramente la encontraremos en muy mal estado. Así que tenemos que construir como sociedad
organizarnos como sociedad, exigir como sociedad, pues elementos básicos que nos llevan justamente a fortalecer este derecho humano de la democracia representativa para poder ejercer una vida plena, llena de libertades. Pues muchísimas gracias, les deseo que tengan muy buen día, espero verlos muy pronto. Gracias, nos vemos pronto, hasta luego.